The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Queremos darle la bienvenida al webcast de hoy donde hablaremos de qué es Shared Device para el sector educativo. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de la transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología y de negocios. Allí ustedes pueden acceder a recomendaciones, consejos y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-latam.softwareone.com. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam o dependiendo de su país, pues es Software One Colombia, Software One México, en Facebook, Twitter, en LinkedIn y YouTube. De igual forma, nos pueden contactar en nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, a medida que se vaya desarrollando la sesión, pueden compartirla por medio del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña Alejandro Quevedo, quien es nuestro especialista en la marca Dove. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, Jonathan. Muy buenas tardes a los asistentes a esta conferencia. Buenas tardes, Alejo. Bueno, Alejo, somos todos tuyos. Perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, agradecer a las personas que están asistiendo a esta conferencia. Obviamente, pues es a veces complejo sacar espacio en nuestros tiempos y en las agendas. Y pues lo importante es pues, tratar de resolver la mayor cantidad de dudas o resolver estas cuestiones que quedan alrededor de la explicación que les voy a mencionar el día de hoy. Entonces, pues para iniciar nuevamente me presento, mi nombre es Alejandro Quevedo Celis, soy Solution Specialist para la marca Adobe para el país de Colombia, y pues aquí pues en la firma podrán ver mi correo electrónico, la cual pues nuevamente al final de la presentación aparecerá para que pues si tienen alguna duda que no se presente en el momento de la presentación, la puedan pues agendar directamente en el correo electrónico. Entonces, iniciamos con la presentación, en donde pues inicialmente voy a mostrarles la agenda de lo que conversaremos el día de hoy, donde pues primero pues estaremos hablando sobre el programa educativo y sobre el tipo de licenciamiento que se vende o que está enganchado con la parte educativa. Vamos a explicar qué es Creative Cloud Shared Device, un comparativo sobre lo que se está vendiendo actualmente y lo que se está transformando. Vamos a hablar sobre un requisito pues, previo a la migración. Vamos a explicar que es algo pues, que es súper importante, que es cómo hacer esa migración de la consola de administración a Shared Device, y asimismo pues también vamos a dar una charla de cómo configurar la consola y asimismo pues crear los paquetes de instalación de esta nueva versión. Y si solamente al final pues, abriremos un espacio para que se generen las respectivas dudas y tratar de resolverlas lo que más se pueda. Entonces, continuamos. Aquí pues básicamente explico pues el programa educativo, el cual está abierto actualmente, en donde se manejan normalmente tres tipos de contratos, en donde en el primer punto tenemos el VIP, que es el modelo convencional, el modelo de venta de licenciamiento uno a uno, en donde pues prácticamente se maneja como una forma muy transaccional. Y pues es como lo que normalmente compran los colegios o universidades. En la segunda opción tenemos una opción que se llama VIP K12, que está siendo más apuntado a temas de colegios o en donde pues, son grados desde 0 hasta 11º. Ya cuando pues si el colegio, cuando ya es una entidad de educación superior, sea técnicos o sea universidades, K12 no aplicaría. Y finalmente, pues, tenemos el contrato Enterprise que apunta más que todo a universidades, en donde pues ya el requerimiento es supremamente superior a comparación de las anteriores, en donde pues se requieren, ejemplo, 500 licencias, 600 licencias, entonces pues ya por su cantidad pues se maneja de una forma distinta su venta. Asimismo, la manera de administrar esas licencias se hace de una forma distinta. La consola pues se la activan como unas opciones especiales justamente para darle esa facilidad a las universidades o los administradores de ese licenciamiento. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el VIP normal y el VIP K12? Es que el VIP K12, como se lo mencionaba, está dirigido para escuelas de 0 a 11º grado, perdón, pero pues aquí es importante es que se vende por paquete de 100 licencias, a diferencia de la primera opción que se pueden comprar al menudeo
o a uno a uno, K12 solamente tiene por paquetes de 100. Entonces, aquí es importante pues, hacer ese tipo de análisis porque pues, la empresa, perdón, el colegio puede, por ejemplo, comprar 100 licencias para un laboratorio de 80 computadores, pero pues que tal vez el colegio está creciendo y pues, ejemplo, a medio año, crecen en otras 40 licencias, otras 40 computadores, entonces requerirían 20 licencias de más. No podrían comprar solamente esas 20, sino un paquete de 100. A comparación de VIP normal, las licencias de K12 son más económicas, entonces aquí es importante pues, que si tienen algún proyecto se acerquen con nosotros o en mi caso que soy especialista en este producto, verificamos exactamente cuál es la mejor opción, si el menudeo o K12 y pues ahí ya pues definimos exactamente qué es lo que mejor le convendría a la escuela. En el caso de VIP normal, se genera pues dos tipos de licenciamiento o dos tipos de venta, uno que es por usuario y el otro por dispositivo. La opción de dispositivo también aplicaría para K12, pero pues aquí ya en un segundo pues explico más al detalle qué es cada uno de estos productos o este tipo de licenciamiento. En el primer caso, tenemos usuario nombrado, el cual pues está activo para la venta de licencias de Creative Cloud completo, o sea, todos los aplicativos creativos, o el producto suelto que es Single App, en donde pues ustedes pueden comprar la licencia Photoshop, Illustrator de manera libre, sin que pues digamos tengan que comprar la suite completa. Ese es otro análisis que también pues vale revisarlo porque la regla básicamente es que si un usuario nombrado requiere dos aplicativos sueltos, pues se recomienda que se compren sueltos o si ya requieren más de 3 licencias, ya la suite es la más acorde en cuanto a temas de economía o de costo directamente. Insisto nuevamente, esto pues también es llegar a analizar con el colegio o con la universidad. Este tipo de licencias nombrados va dirigido para el cliente administrativo, es decir, la persona que pertenece al colegio o universidad, el cual va a estar como ejemplo diseñando el portal web, el que está diseñando, mil disculpas, estar diseñando pues piezas publicitarias, banners para el colegio, fichas informativas, cosas como estas, es decir, que está en pro como tal de un beneficio en cuanto a la universidad o colegio. Este tipo de licencias está asignado a un solo usuario, el cual debe poseer un Adobe ID y pues, insisto, nuevamente va a estar enganchado solamente a una persona. Y adicional de eso, pues tiene acceso a los servicios basados en la nube, ejemplo, lo que es el almacenamiento en la nube, en la nube, en donde el aplicativo Single App, el suelto, tiene 20 gigas de almacenamiento o el producto o la suite completa de todos los aplicativos tiene 100 gigas en la nube. Tiene acceso a Adobe Fonts, tiene la opción de sincronización de dispositivos móviles y computadores, tiene Behance, tiene portfolio y tiene entrenamiento con expertos. Básicamente, estos servicios, haciendo referencia a Fonts, es la capacidad o la opción de poder acceder a una base de más o menos 150.000 fuentes para que pues, las personas de diseño pues, puedan hacer uso de estas y hacer pues, complementar sus diseños. La parte de Behance, o más bien de la parte de sincronización con dispositivos móviles y computadores, es la capacidad de que ustedes puedan usar los aplicativos móviles, en donde, pues pongo un ejemplo, el Adobe Capture va a permitir pues tomar ciertas cosas o ciertas capacidades, el cual va a quedar automáticamente alojado en el almacenamiento en la nube y posteriormente este se va a enganchar al almacenamiento que tiene con el dispositivo instalado el programa que se ha instalado en la máquina de escritorio. La parte de Behance es todo esto de redes sociales para creativos, en donde, pues, por ejemplo, la área de creativa, la área de diseño, perdón, no ha logrado pues tener como resolver alguna duda o cosas como esas, simplemente entran a Behance, pueden ver el trabajo de las demás personas y pues tener como ese momento de lucidez para poder desarrollar su trabajo. La parte de portfolio está diseñado más que todo para las personas que quieren poner al mercado sus trabajos, mostrar su trabajo. Ejemplo, un fotógrafo quiere hacer una campaña pues, para salir al mercado, para vender sus servicios. Entonces el portfolio puede cargar todo su trabajo y pues, hacer esa respectiva publicidad. Y finalmente el entrenamiento para expertos, que en la parte de usuario nombrado,
por licencia, por el año completo, tienen dos sesiones con expertos de hasta 30 minutos. Más adelante pues explico un poquito más el detalle de lo que es ese entrenamiento por expertos. Y adicional, pues está la parte de dispositivo o device, el cual está pues, dirigido para laboratorios o aulas educativas, en donde pues exactamente tiene pues, la opción de comprarse bien la suite completa o el producto suelto. Esta licencia no se asigna a una persona como pasa en el usuario, en la opción de usuario, sino se asigna directamente a un equipo. Es decir, en una aula educativa, a un laboratorio, cualquier estudiante puede entrar a un computador, usar las herramientas sin ninguna limitante. ¿Qué pasa y cuál es la mayor diferencia entre el producto dispositivo y la opción de usuario? Es que no tiene acceso a los servicios. Es decir, lo que mencionaba anteriormente sobre el almacenamiento en la nube, Adobe Fonts y demás cosas, el usuario estudiante no va a poder tener acceso directamente a estos servicios. Continuamos. Y pues bueno, aquí ya pues básicamente empezamos como a mencionar qué es el Creative Cloud Shared Device, que básicamente es la evolución de lo que es el producto device que anteriormente estaba mencionando, en donde ya estas licencias van a tener como tal acceso a las aplicaciones y los servicios basados en la nube. Una de las grandes diferencias es que independiente que la licencia se asigne a un computador, igualmente el estudiante o este usuario debe tener un respectivo Adobe ID para poder tener acceso como tal a los respectivos productos o herramientas de diseño. Pero pues en vez de activarse en 100 gigas que se nos mencionaba anteriormente en la nube, simplemente se van a activar 2 gigas de almacenamiento que ya pues está por default en el Adobe ID. Entonces básicamente esta es la diferencia o esta es la evolución y lo que es Creative Cloud Shared Device. Entonces aquí les explicamos más el detalle cuál es el comparativo o la diferencia entre uno y el otro. En la primera columna tenemos los productos o tenemos como tal lo que se tiene en cuanto a la compra de esos productos. En la segunda columna tenemos lo que eran los productos por dispositivos o device, que es lo que se está vendiendo al momento, en donde solamente tienen acceso a las aplicaciones de escritorio, tienen la opción de Adobe Spark con funciones premium y tienen la parte de Behance. Behance, a ser como tal una red social, es totalmente abierta y gratuita pues, para cualquier clase de usuario creativo. Pero pues ya con la evolución, que es la tercera columna, ya tiene habilitada pues claramente las 3 primeras, pero adicional a eso se le va a tener acceso directamente a Adobe Fonts, a las aplicaciones basadas en la nube, como lo es Premiere Rush y Adobe XD, van a tener acceso al portfolio y así adicional pues van a tener almacenamiento de 2 gigas que, insisto nuevamente, esto no es que lo incluya la licencia que se adquiere directamente por el colegio o universidad, sino estas 2 gigas de almacenamiento las brinda simplemente por crear un Adobe ID. O sea, es decir, cualquier usuario, cualquier persona que tenga un Adobe ID, ya por default van a tener 2 gigas de almacenamiento. Listo. Entonces ya teniendo pues básicamente claro qué es Adobe Shared Device, cuáles son sus diferencias entre el producto Shared Device y la opción Device que es la actual, entonces aquí ya empezamos como a ver los requisitos previos a la migración. Entonces pues es importante primero que todo planificar esa migración con tiempo. ¿Por qué es importante planificar esto? Porque después de hacer la migración de la consola a Shared Device, la consola solamente le va a permitir usar los productos instalados durante 30 días para que el colegio o universidad haga ese respectivo cambio o actualización. En la parte pues, también es importante revisar la compatibilidad con sistemas operativos y hardware. Para la versión de Shared Device, que ya viene siendo la 2019, ya es importante verificar al detalle porque inclusive el fabricante nos pide o está recomendando a los colegios o universidades que ya estos productos que sean instalados en estas máquinas deben tener Windows 10. Para algunos aplicativos va a poder permitir instalar en Windows 7 u 8, pero pues no es lo recomendado porque en algunos casos, algunas de esas herramientas puede funcionar, pero hay alguna actualización o algún plugin que automáticamente no va a hacer como ese match con ese sistema operativo, entonces no va a funcionar de la mejor forma. Entonces, la recomendación nuevamente es que vayan directamente a Windows 10 o migren estas máquinas también a Windows 10.
Igualmente, pues al finalizar como tal la charla, voy a enviar un correo electrónico a las personas que se encuentran conectadas de este link, en donde pues ustedes podrán ver al detalle los sistemas operativos que el fabricante exige para las herramientas, asimismo la parte de requerimientos mínimos en cuanto al hardware, pues para que estas herramientas pues, funcionen nuevamente de una manera adecuada. Algo pues que también se debe tener como un requisito previo a la migración es que estos computadores deben tener internet permanente. Resulta que anteriormente con la opción device, los computadores solamente se exigía a que tuviera una conexión de internet cada 100 días para que la licencia no se desactivara. Entonces, pues estos dispositivos podían tener 89, perdón, 99 días sin conexión, al día 100 se conectaba a internet y no pasaba absolutamente nada. En actualidad, sí se requiere que tenga como tal una conexión permanente, pues como mencionaba anteriormente, ya los estudiantes deben tener, o estos computadores, perdón, ese licenciamiento ya tiene esa conexión con productos basados en la nube, entonces tiene pues, que estar como con esa permanencia conexión a la Internet, pues para que ese tipo de soluciones o ese tipo de servicios no queden inhabilitados. Importantísimo y que tiene que ver mucho con la parte de planificación con tiempo, y es que las instalaciones del nuevo modelo de Share Device debe ser en limpio, es decir, esos computadores no deben tener ningún computador, no deben tener ningún producto con versiones anteriores o pues la versión haciendo referencia a la opción device. Entonces deben desinstalarse completamente esos productos y así hacer la instalación del nuevo modelo de Share Device. Y por último, pues ese requisito previo o, pues como una alerta importante es que después de hacer la migración de la consola no va a permitir regresar al modelo anterior. Es decir, después de que ustedes dan todos los respectivos siguientes pasos que voy a indicar, ya no hay manera alguna de poder retroceder directamente al modelo anterior. Aquí es importante, ese es un anuncio importantísimo, y es que esta transición o esta migración es obligatoria hasta el 1 de abril. Es decir, después del 1 de abril ya el fabricante va a empezar a alertarles de que la licencia que están usando o el producto que están usando, no va a ser soportado. Entonces, pues básicamente se está dando como este mensaje con bastante tiempo de antelación, pues para que las universidades y colegios se vayan preparando para esto. Esta información se va a ir enviando gradualmente, si no es que ya el fabricante empezó a hacer ese respectivo envío a los correos de los administradores. Entonces, para que lo tengan muy pendiente que esto se tiene que realizar hasta el 1 de abril, perdón, de noviembre del presente año. Entonces, continuamos. Aquí ya pues vamos a iniciar con el proceso de cómo se debe migrar la consola de Creative Cloud a Share Device. Entonces, no sé si hasta este momento las personas que se encuentran conectadas tienen alguna duda con lo mencionado anteriormente. Azucena nos pregunta, buenas tardes, el 1 de abril del 2020, pero creo que ya la respondiste. Sí, no, fue un error, era 1 de noviembre del presente año. Ok, perfecto. Entonces, normalmente, o sea, ellos dicen que la última fecha de actualización de la consola de migración es hasta el 1 de noviembre, pero pues más adelante realmente se anuncia de que tiene 30 días máximo después de la migración para hacer este cambio. Es decir, prácticamente tendrían todo el noviembre para hacer esta respectiva migración al nuevo modelo. Perfecto. No, hasta el momento no tenemos más preguntas, Alejandro. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, pues básicamente cuando ustedes ingresan, o los administradores, perdón, ingresan a la consola de administración de Adobe, va a seguir este siguiente mensaje, pero pues antes de eso quisiera mostrarles tal vez, si no conocen cómo es la manera adecuada de ingresar, por favor, Jonathan, me confirma si estás viendo el portal de Adobe. No, estamos viendo la presentación. Ah, ok, entonces me conecto yo nuevo aquí. Ahora sí. Listo. Perfecto, listo. Entonces, ¿cómo deben ingresar a la consola de administración? A la consola de administración simplemente pueden ingresar a adobe.com. Básicamente lo lanza nuevamente al portal que les estaba mostrando hace un segundo. Aquí pues se acepta que es en Latinoamérica. Se cambia o configura la consola a español. Iniciamos sesión.
Entonces, aquí está inicio de sesión, se debe ingresar con el correo electrónico con el cual aceptaron el contrato de Adobe VIP, el cual pues, se lanzó en el momento en que se envió la invitación por parte del canal, en este caso nosotros. Entonces, pues agregan ese correo electrónico, el correo electrónico al administrador, ingresa su respectiva clave e inician sesión. Cuando inician sesión, esto se demora un par de segunditos. Cuando inicien sesión, ya se pues, va a tener como tal acceso directamente a este portal en donde se van a habilitar dos opciones. Si solamente sale la opción de administrar cuenta, es porque están ingresando con un correo electrónico, el cual no tiene las funcionalidades de administrador de consola. Entonces deben salir ambas opciones en donde para poder verificar o ver el licenciamiento deben aplicar a administrar equipo. Entonces, en el momento de administrar equipo, los lanza directamente a esta página. Se demora nuevamente un par de segundos. Ok, es donde pues ya va a empezar como tal a mostrarle lo que hace referencia a la consola de administración de licenciamiento y es donde pues quedamos hasta hace un segundo. Nuevamente, si ustedes no conocen o la administración de la consola, no duden por favor en contactarme y pues ya podemos brindar una charla más específica de qué es lo que es la consola de administración y qué es lo que o pueden encontrar directamente en esta. Entonces, continuamos directamente con la presentación. Entonces, bueno, cuando ustedes ingresan a la consola de administración, de acuerdo como les mencioné hace un segundo, les va a salir como tal esta pantalla inicial en donde en la parte superior va a salir como tal el respectivo mensaje que hace referencia a que migrar a las nuevas licencias de dispositivos compartidos para mejorar la experiencia de usuario final en tus laboratorios. Entonces simplemente le damos migrar, que es el botón que aparece casi al final de este anuncio. Cuando se le da migrar, sale esta pantalla en donde pues empieza como tal a hacer las respectivas alertas. Entonces, la alerta normalmente dice que la migración no puede revertirse, las licencias de dispositivo implementadas dejarán de funcionar 30 días después de la migración y estas no puedan revertirse. Entonces, aquí es básicamente en donde se le anuncia que después de migrar la consola de administración, los administradores van a poder tener como un lapso de 30 días para hacer el cambio como tal de todos estos productos en los computadores clientes. ¿Qué pasa después de esos 30 días? Las licencias de device dejan de funcionar, es decir, automáticamente se desactivan y no van a poder hacer uso como tal de las herramientas. Aquí se indica que antes de migrar debes exportar la información de implementación del dispositivo actual. Aquí más que haciendo referencia a implementación, es que los productos haciendo referencia a archivos que fueron creados, ejemplos del Photoshop, del Illustrator, se recomienda que se haga un respectivo backup de esa información para que evitar que en el momento de limpieza del actual Adobe Device que se ha instalado en esas máquinas, también jalen directamente estos archivos y pues pierdan pues tal vez trabajo. Y pues finalmente pues dice que se recomienda que se configure e implemente las licencias por dispositivo compartido en un plazo máximo de 30 días, una vez completada la migración para que la experiencia de usuario no se interrumpa. Aquí en la parte inferior, pues así como una clase como explicación, nuevamente lo que mencioné anteriormente, de lo que es Adobe Share Device, y en la parte inferior explica exactamente cuáles son las ventajas o que se activa directamente en el momento de hacer ese cambio al modelo actual. Entonces se le da siguiente, sale esta pantalla que básicamente les muestra cuál es el tipo de contrato actual que ustedes poseen. Entonces, pues pongo un ejemplo, aquí en el ejemplo el cliente tiene una opción de educación primaria, secundaria y bachillerato que es K12, que es que les mencionaba en su segundo, que son para paquetes de 100 licencias. Bueno, entonces se le da siguiente. Y aquí pues ya se continúa con el proceso de migración de la consola, en donde en la parte superior indica pues que según el tipo de la organización, todos los productos de licencia por dispositivos se convertirán a todas las aplicaciones de Creative Cloud para educación primaria y secundaria, es decir, dispositivos compartidos. Indican pues, que las licencias actuales son las licencias por dispositivos implementadas y que seguirán funcionando por 30 días después de la migración de la consola.
Y finalmente, pues tiene informan pues, que las licencias nuevas, pues para completar la migración, las nuevas licencias por dispositivos compartidos deben configurarse y volver a implementarse en los equipos. Aquí hace referencia pues lo que mencionaba también al inicio de la charla, que es necesario que los computadores se hagan instalación limpia de la licencia de Creative Cloud Share Device y que la opción por device sea limpiada completamente del computador para que no vaya a generar alguna clase de error. Entonces, finalmente pues, se le aplica la opción de migrar, que es la última pestaña, y nuevamente hace la aclaración de que la migración no puede revertirse. Entonces, aquí nuevamente informa que tiene 30 días para hacer la respectiva cambio de las máquinas o que tiene 30 días de plazo para hacer el cambio de los productos instalados a dispositivos compartidos. Entonces, hace nuevamente la pregunta que si, si seguro que desea continuar. Entonces, hasta aquí el área de instalación o el área que se encarga de la parte técnica debe tener ya planificado esto, porque después de dar la opción migrar es como ese umbral en donde ya definitivamente deben hacer ese cambio en máximo 30 días. Entonces, asumimos de que la persona ya hicieron eso, entonces pues se le da a migrar. Entonces ya con eso pues ya básicamente la consola de administración queda configurada o queda migrada a la opción de Share Device. Entonces, ¿cómo se debe configurar esa consola y cómo se debe pues, crear los respectivos paquetes de instalación? Ya esta consola ya es una consola la cual fue migrada, en donde pues si bien es cierto, visualmente sigue siendo exactamente, donde pues se van a tener las 7 pestañas en la parte superior, la cual van a poder tener acceso a varias opciones, pero pues aquí en la parte de productos es donde básicamente se va a tener control de sus herramientas o de los productos adquiridos, así mismo pues así configura los respectivos productos. Entonces, en el modelo anterior, las licencias se enganchaban a una máquina, la cual pues en el momento de ingresar a usuarios, que es la tercera pestaña, perdón, el administrador podía identificar mediante IP exactamente en qué computadores estaban, perdón, mediante IP no, sino mediante el nombre de la máquina, podían identificar exactamente en qué máquina estaba instalado su producto y en caso pues, de que esa máquina se dañara, simplemente lo que hacía era desactivar el producto, esperaba de que se comprara la nueva máquina y lo instalaba en esta pues para que el sistema pues se actualizara y ya quedara nuevamente activo el producto. En este caso, pues ya no se habla de instalación sobre máquina, sino como tal perfil de producto. Entonces, podemos ver que en la parte inferior aparece la opción de nombre, paquetes asociados y licencias utilizadas. En este ejemplo, el colegio tiene 31 licencias bajo Share Device. Entonces, para configurarlo, simplemente aquí en la parte donde dice nombre, aparece Adobe Creative Cloud, pero aparece pues como un botón en donde pues hace referencia a configurar. Entonces, simplemente se le pica aquí y se lanza esta página que hace referencia a los permisos. Una de las grandes ventajas que tiene la opción de Share Device versus Device es que por dispositivos compartidos ya los administradores van a poder tener un mayor control sobre el licenciamiento instalado. Como mencionaba pues, al inicio de la conversación, estas licencias por dispositivos se instalaban en un computador y cualquier usuario, sea estudiante, profesor, personas externas como tal a la universidad o colegio que simplemente tuvieran acceso a esos computadores, puedan usar como tal esas herramientas. Entonces como que no se tenía una clase como de control sobre esta. Entonces aquí en la parte de permisos es ya tener como un control sobre exactamente qué personas pueden usar los productos y así mismo tener como una clase como de bloqueo sobre la misma. Entonces se tienen dos pestañas en donde tiene las dos opciones de editar. Simplemente picamos editar en la última parte y ya pues se arroja lo siguiente. Entonces, en la primera opción tenemos política de acceso de usuarios. Entonces, aquí ya tienen 3 opciones en donde la primera opción es un acceso abierto, es decir, cualquier persona que entra al laboratorio con una Adobe ID simplemente pues ya puede tener acceso como tal al computador o a los programas del computador de Adobe. Tenemos una segunda pestaña en donde solo los usuarios de la organización pueden tener acceso a estos computadores. Aquí esta segunda opción, el administrador de licenciamiento puede tener como el primer bloqueo, la primera forma de bloquear a personas externas, y es que solamente personas con el
Ejemplo, Universidad Pepito Pérez, @edu.co, pueden tener acceso a estas máquinas o a estos programas. Y finalmente, pues que esto simplemente es, o está apuntando más que todo a las universidades que tienen contratos Enterprise o de TLA, es que pues solamente las personas federadas o con a una Enterprise ID podrán usar este licenciamiento. Insisto nuevamente, esto es más para universidades que tienen contratos CTLAs, que es lo que le mencionaba, que son como esos contratos gigantísimos que pues para poder facilitar su uso, pues se tiene ese tipo de consolas diferentes. En la segunda opción tenemos la parte de IP egress, el cual se pueden aquí pues tener otro bloqueo adicional en donde el administrador simplemente coloca exactamente de qué IP a IP o qué rangos de IP van a ser instaladas las máquinas. Es decir, son 50 computadores en una aula educativa, entonces ya se sabe que desde la IP finalizado en 01, perdón, en 00, hasta la número 50 van a poder usar los productos, entonces aquí ya tenemos un segundo anillo de control o de bloqueo pues para que computadores externos la aula educativa no tengan acceso a estas herramientas de Adobe. Entonces, pregunta que normalmente aquí me dicen es, bueno, Alejandro, pero es que, pues, que yo quiero que igualmente una persona externa al aula educativa, ejemplo, la persona que hace el diseño de mi portal web, tenga acceso a estas herramientas. Entonces, ahí automáticamente le digo, no, qué pena con ustedes, pero desafortunadamente esos productos de Share Device o por Device están dirigidos solamente para educativo, para fines educativos, perdón, y que solamente estudiantes van a poder tener acceso a esta parte. Ya para lo que es el área administrativa, que es lo que le mencionaba también en un inicio, hay una opción que se llama producto nombrado, que ya pues va a estar enganchado directamente a un usuario, a una persona, y pues va a poder tener acceso a todas las herramientas creativas y va a poder tener acceso a toda la parte de servicios en la nube. Entonces, insisto nuevamente, esa parte netamente es para las aulas educativas apuntando a estudiantes. Entonces ya simplemente con hacer estos pasos, ya la consola quedó configurada pues para que ya procedamos a hacer la respectiva instalación. Entonces, en la cuarta pestaña, que aparece la opción de paquetes, es donde vamos a poder crear los paquetes de instalación y pues que esta persona o las personas de instalaciones o técnicas pues haga el respectivo implementación en los computadores. Entonces, le damos paquetes, en la primera pestaña que dice paquetes, va a salir como tal este anuncio inicial en donde pues, explica qué es lo que se va a crear. Entonces, salen dos opciones, como mencionaba hace un momento, hay una opción de usuarios designados, pero pues como la charla se trata es de Share Device, entonces pican la segunda opción, se le da siguiente, y aquí van a seleccionar el tipo de contrato que tienen. Aquí en este ejemplo, esta universidad o colegio, perdón, tiene dos tipos de contratos, entonces simplemente lo que hacen es picar el que hace referencia al de primarias o dispositivo compartido. Entonces se selecciona, se le da siguiente, y aquí ya empezamos como a tal a configurar el paquete de instalación. Entonces, sale la opción de producto de sistemas operativos Mac, sistemas operativos Windows a 64 o 32 bits. Y aquí pues tenemos una opción en donde simplemente con activar este botón, el paquete se configura al sistema operativo o al idioma del sistema operativo ya nativo o instalado en las máquinas. O si se deja activado, aquí en la parte final pues podemos colocar de manera manual el idioma que quieren que quede instalado los programas de Adobe. Entonces le damos siguiente y aquí en el paquete ya empezamos como tal a agregar los programas que deseamos instalar. Como pueden fijar, si no hacen cuenta, en la parte superior aparecen aplicaciones disponibles, 21 productos. Aquí mi recomendación es que traten de identificar exactamente por curso o por taller exactamente cuál va a ser el programa que se va a dar durante pues, el semestre o durante el periodo para no instalar todas las herramientas. Pues que son 21 herramientas, esto automáticamente empieza a exigir pues, mayor memoria en el disco duro, mayor exigencia en el computador. Entonces lo que se recomienda es que se instale lo que realmente se va a usar. Entonces pongo un ejemplo, si el taller va a ser para los fotógrafos o alguien que va a estudiar fotografía, entonces la recomendación es que instalen Photoshop, instalen Lightroom y uno que otro programa que ya viene por dicho para fotografía,
Entonces simplemente se le da el más y aquí ya aparece en el listado qué productos son los que se van a crear durante ese paquete. Si el taller va dirigido para una parte de generación de videos, entonces, ejemplo, Premiere Pro y Premiere Rush son los productos recomendados, entonces simplemente se crea un paquete para esto. Los administradores van a poder crear la cantidad de paquetes que ellos realmente necesiten. Entonces, al final van a poder ver una parte en donde aparecen todos los paquetes creados. Entonces, el administrador puede tener 20 paquetes, nombrarlos de distintas formas para identificar exactamente para qué programa pertenece ese respectivo paquete. Entonces, cuando ya le damos la suma o el más, perdón, automáticamente se carga aquí y le damos siguiente. Aquí ya empezamos a configurar una parte que es esencial, que hace referencia a desactivar la sincronización de archivos. Esto es necesario que se desactive porque esto es como cerrar un poco la puerta que mencionaba anteriormente a los estudiantes. Si bien es cierto, Share Device es abrir esa oportunidad de que los usuarios o los estudiantes tengan acceso a las herramientas basadas en la nube, la idea tampoco es que esa puerta quede tan abierta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, 2 gigas no es mucho espacio para poder transmitir información, no queremos de que el estudiante cargue información que no corresponde en esta carpeta y pues pueda sacarla pues, del colegio de la universidad. Entonces aquí como un tema de políticas de seguridad informática, entonces al desactivar esa parte de sincronización de archivos, lo que se evita es que el estudiante ponga archivos en esa carpeta de Document Cloud, sino que simplemente ese almacenamiento de 2 gigas en la nube simplemente se use para cuando, ejemplo, nuevamente volvemos al ejemplo de Adobe Capture. Aquí pues, se puede tomar la parte de las fotos, se puede tomar una parte de una paleta de colores, entonces automáticamente se cargan estas 2 gigas y se sincroniza con el Photoshop para que pueda usar esa paleta de colores. O si, ejemplo, pues está descargando alguna fuente, entonces esta fuente queda alojada en estas 2 gigas, entonces son como tal archivos o cosas que van a crear netamente en los productos o en las herramientas de Adobe y no algo distinto a Adobe porque pues los productos o ejemplo nombrados que tienen la opción de las 100 gigas para Creative Cloud completo, pues claramente pues no es lo recomendado para pues que sea usado solamente para Adobe, pero pues ejemplo la persona quiere compartir un Word con su área de trabajo, entonces puede cargar ese Word en esta carpeta de las 100 gigas y ya su grupo de trabajo que tiene compartido o que le ha permitido compartir esa información va a poder verlo. Entonces, si ustedes desactivan como tal la sincronización de archivos, ya el estudiante no va a poder hacer ese tipo de transferencias o va a bloquear el acceso a esa carpeta para que carguen información de manera manual. Entonces, nuevamente desactivan la opción de sincronizar archivos, le damos siguiente y aquí ya hay un resumen de lo que se está creando directamente en este paquete. Se le puede nombrar el paquete, colocar el nombre del paquete, se va a informar las aplicaciones incluidas o que se agregaron en la creación del paquete. En este ejemplo, la persona creó un Photoshop o está creando un paquete de Photoshop, pero pues hay herramientas que ya vienen con otras herramientas como de complemento. Entonces, si ustedes seleccionan solamente Photoshop, ya jala lo que es Camera Raw y lo que es STI Color Comment Set, que eso es básicamente complemento en cuanto a tablas de colores para lo que es Photoshop. Entonces, aquí en la parte derecha informa el paquete, en donde es un paquete para dispositivo compartido. Los derechos es una Creative Cloud completa. Va a estar instalado para un Mac, el tipo de idioma. Y aquí se informa nuevamente que se desactivaron como tal la sincronización de archivos y bueno, y demás información. Entonces, finalmente damos compilar paquete, en donde automáticamente va a salir el siguiente anuncio, en que el paquete se va a estar compilando y que apenas se finalice, se va a descargar de manera automáticamente en el computador. En este caso, pues es un zip para Windows. Y bueno, y ya pues cuando se hace esta descarga, este punto zip es el que ustedes van a cargar en sus memorias y van a empezar pues, a desplegar computador por computador esta instalación de este paquete. Uy, ¿qué pasó? Lo retiro. Dame un segundo que me salió la presentación. La instalación. Bueno, entonces este punto zip es el que mencionaba que lo van a instalar. Jonathan, no sé qué pasa, me está sacando de la presentación. Nosotros estamos viendo la presentación.
Ok, me está como generando un error y me saca de la presentación. Bueno, entonces este punto zip es el que van a cargar en sus memorias, o si la universidad o colegio tienen un servidor de despliegue o un servidor de instalación masivo, entonces simplemente pues cargan este punto zip a este servidor y ya pues despliegan esto de manera efectiva, o más fácil, perdón. Ustedes dirán, pero venga, pero es que igualmente no es fácil andar con una memoria para instalar computador por computador. Pues sí, si bien es cierto, no es tan sencillo, no es tan fácil como tal vez lo puedo estar pintando, pero créanme que es más sencillo hacer ese tipo de instalación por paquetes que no hacer instalación de herramienta por herramienta, el cual pues de por sí está desactivado para la opción de por device, pero pues pongo un ejemplo en donde el aula necesita instalar 20 aplicativos, entonces tendrían que descargar esos 20 aplicativos e instalar uno por uno. Entonces este paquete lo que hace es facilitar ese empaquetado o facilita como tal instalar todos sus productos de manera individual. Cuando pues ya se ha descargado, cuando pues ejemplo en 30 días, 40 días, 50 días, necesitan hacer la descarga de este paquete nuevamente, entonces en la pestaña paquetes simplemente va a aparecer esa plataforma en donde les va a mostrar exactamente el paquete que crearon ese día y le dan descargar. Entonces aquí ya nuevamente les lanza la opción del punto zip en donde ya pues van a poder hacer descargue de este paquete. O si en su defecto, insisto nuevamente, si ustedes quieren crear otros paquetes adicionales, pues simplemente le dan crear paquete y siguen los pasos anteriormente mencionados. Entonces, pues como mencionaba anteriormente, ya con eso ustedes pueden instalar. Como también lo he mencionado un par de veces, es indispensable que el computador esté limpio de programas de Adobe del paquete o el programa device. Entonces, Adobe facilita una herramienta para que esta limpieza se haga de una manera correcta y más efectiva pues, a nivel profundo y no que queden pronto por ahí algún archivo que a la hora de instalación del paquete por dispositivo compartido genere algún error. Entonces, pues en sus buscadores pueden colocar o buscar Adobe Cleaner Tool, el cual pues pueden seleccionar la primera opción, en donde los va a lanzar a un portal, en donde pues va a hacer como más un modelo de paso a paso, en donde van a explicar exactamente qué es lo que hace el Cleaner Tool y qué manera se puede ejecutar, en donde van a lanzar las opciones tanto para Adobe, perdón, tanto para Windows, en donde el numeral 6 va a poder aparecer la opción de descargar el punto .exe para Windows, o si no, para la opción de Mac van a poder descargar el punto DMG pues, para hacer este respectivo instalación o uso de este Clanit Tool. Insisto nuevamente, en este portal va a estar pues, algo más extenso, pero pues van a poder ver un paso a paso más definido cómo se puede hacer este proceso. Ya después de que se hace esta limpieza de Adobe, de esas herramientas por device, ya pueden hacer la instalación de Share Device o dispositivo compartido. ¿Cómo se activan estas licencias? Esa es una actualización que se acaba de lanzar justamente esta semana. Perdón, el día de mañana tengo una charla con el fabricante donde les van a explicar unos cambios aparte de la activación. Y es que en el modelo o la versión o la primera versión de Chart Device, la única forma de activar una licencia era que después de que la persona técnica o el administrador instalara la máquina, los productos de Adobe, el estudiante debía tener un Adobe ID para poder activar el producto. Es decir, en el momento de aplicar, pongo un ejemplo, Adobe Premiere Rush, que abría la ventanita Premiere Rush, finalizado esto, en la parte superior aparecía, por favor, ingresar sus datos de Adobe ID. Entonces, el estudiante ingresaba su Adobe ID y ahí sí se activaba la licencia, ahí sí ya se había reflejada directamente en la consola de administración. Claramente, pues como esto es un paso pues que no se recomienda o que pues estaba generando cierto dolor de cabeza a los administradores porque hasta que un estudiante no usara la máquina no se podía ver reflejado en su máquina, entonces simplemente con darle picar Premiere Rush o cualquiera de las herramientas de Adobe instaladas, y cuando sale esta pantalla, ya de manera automática le aparece en la consola de administración que ya fue instalado o fue activado el producto. Entonces, aquí es una parte que está nombrando, nos está mencionando mucho sobre este primer cambio en la versión 1.5 de Chart Device. También, pues, claramente no me han dicho exactamente cómo hacer el cambio, pero también otro de los cambios que están mencionando mucho es que en la versión 1 de Chart Device, cuando, ejemplo, una máquina se dañaba y era necesario, pues, mover esa instalación o esos programas o esa licencia
a una nueva máquina, el administrador debía montar un caso de soporte técnico al fabricante o Adobe para que Adobe desenganchara esa licencia de esa máquina dañada, la dejara disponible para la instalación en la nueva máquina, el cual ese proceso duraba entre 24 y 48 horas, entonces pues de cierta forma pues no era algo que ayudara pues claramente a este proceso de instalación. Entonces, con el nuevo modelo de 1.5, ya el administrador va a poder manejarlo desde consola de administración de la parte de usuarios, desengancharlo manualmente y dejarla libre para la nueva instalación. Entonces, desafortunadamente de esta parte no puedo mostrarle pantallazos o hablarle más a profundidad, porque cuando lanzamos esta campaña o cuando lanzamos este meeting, esta charla, no me habían anunciado todavía estos cambios. Este cambio se va a realizar esta mañana. Entonces, al finalizar la charla, o perdón, cuando se tenga esta charla con el fabricante, voy a generar una pequeña presentación así muy parecida a paso, en donde les mostraré exactamente cómo pueden hacer el desenganche de los usuarios que ya no aparecen pues, destinados directamente a seguir usando esa herramienta o que la máquina se dañó directamente. Algo muy importante, y es que me preguntan normalmente cómo un usuario, como un estudiante o como un profesor puede crear como tal una Adobe ID, que es, pues, como lo mencionaba anteriormente, es indispensable para el uso del nuevo modelo. Entonces, nuevamente vamos aquí al portal web, en donde pues, yo voy a cerrar aquí sesión para mostrarles. Ingresamos a adobe.com nuevamente. Esperamos que cargue el portal, la página. Damos iniciar sesión. Esperamos un segundo que pase a la segunda página. Entonces, ¿cómo se crea el Adobe ID? Entonces, aquí en la parte que dice, todavía no eres miembro, entonces das obtener un Adobe ID y aquí solicita una información del estudiante donde va a colocar el nombre, apellidos, correo electrónico. Este correo electrónico es indispensable que sea usado el del colegio o la universidad. Su respectiva contraseña, el país y su respectivo mes de año y la respectiva a registrar. Entonces, cuando se va a registrar, ya automáticamente le permite crear su respectivo Adobe ID y ya pues va a poder tener acceso directamente a los programas de Adobe instalados en las aulas de uso a las del colegio. Si ejemplo, cuando ustedes dan un Adobe ID y colocan aquí el correo electrónico, dice, no, ese correo electrónico ya tiene una cuenta de Adobe ID, entonces simplemente la dan aquí, contraseña olvidada, y lo que hace es resetear esta contraseña. Entonces, es de esta manera en donde ya los usuarios, sea bien estudiantes o sea bien profesores, pueden tener ese respectivo Adobe ID. Continuamos con la presentación. Y ya pues básicamente esta es mi última pestaña de la presentación, en donde pues eso es un anuncio muy importante, y es que pues para que le sigan sacando como tal ese provecho de lo que ya la universidad o el colegio está pagando por el simple hecho de tener ese tipo de licenciamiento, es que usen esta última pestaña que hace referencia a asistencia técnica, en donde se va a estar informando como tal el número de soporte técnico con el fabricante. Van a poder crear un caso de soporte directamente, van a iniciar un respectivo chat o van a solicitar una sesión con experto. Mencionaba hace unos slides atrás, en donde una licencia nombrada, sea bien para comercial o para la área administrativa, tienen una opción que es para tener una sesión, una charla con un experto, que es directamente el fabricante, la cual son hasta 2 medias horas por año, en donde pues este experto no va a dar soporte técnico. O sea, este experto no va a resolver, ejemplo, me está saliendo un error de instalación o me está saliendo un error a la hora de abrir el Photoshop, sino este experto lo que les va es ayudar ejemplo, hay unas opciones en donde el experto va a permitirles ayudar a crear, pues ejemplo, editar un video, en donde, pues ejemplo, el estudiante
no sabe crear máscaras de recorte de una manera efectiva, sino que cree que da muchas vueltas. Entonces, hay una opción donde dice fotografía. Entonces, al momento de crear esa sesión con el experto, se le indica exactamente qué es lo que se quiere aprender y el experto le enseña a hacer este proceso. Insisto nuevamente, para usuarios nombrados y para el área comercial, perdón, para licencias comerciales son hasta máximo 2 medias horas por licencia de Creative Cloud completa. Pero para Chart Device, o sea, es decir, para todo este modelo que está cambiando, esas charlas son de maneras ilimitadas. O sea, siguen siendo de media hora, pero son de manera limitada. Entonces, es decir, si el estudiante quiere hacer uso de esa charla, se puede dirigir con su maestro para que el maestro se dirija con el administrador de la consola de administración de Adobe y haga esa respectiva solicitud de experto. Entonces, cuando se solicita esto, pues se abre como una clase como de calendario, en donde el calendario va a poder mostrar exactamente qué disponibilidad hay, sea bien en la mañana o en la tarde, para que este experto dé esa respectiva charla. Entonces, importantísimo que hagan uso de estas charlas, sáquenle provecho a lo que están pagando, porque eso es de manera gratuita, simplemente por tener un contrato activo con Adobe. Aquí pues también mencionaba mucho sobre el número de soporte técnico o el tema de crear caso. Pues este es un tema que estamos dando como valor agregado a nuestros clientes, y es que este casos de soporte técnico de nivel 1 se lo brindamos directamente nosotros, en donde el nivel 1 hace referencia a temas de problemas de instalación o problemas de administración de la consola. O sea, es decir, si el administrador no sabe usar la consola de administración, entonces yo les doy una charla que podrán encontrar en cada una de las pestañas. Adicional de eso, si tienen un problema de instalación que no saben, o sea, tal vez como que la licencia no se activa o les sale un error de ejecución, entonces nos envían un pantallazo y con mucho gusto pues nosotros iniciamos con ese caso de soporte level 1. Pero si es un tema como tal de error sobre la herramienta, es decir, quieren abrir el Illustrator y sale error número tal, entonces eso ya es considerado como tal casos de soporte de level 2. Entonces, si bien es cierto, esto ya lo debe resolver directamente el fabricante, nosotros podemos dar como tal esa facilidad. Es decir, igualmente como casos de soporte 1, lo que hacen es escribir un detalle de lo que está sucediendo, toman un pantallazo del error y lo que nosotros hacemos es identificar exactamente qué tipo de soporte es, entonces ahí le arrojamos directamente el requerimiento al fabricante. Con eso lo que hacemos es que evitar de que el colegio o la universidad se comuniquen creando como tal respectivo caso de soporte o de manera telefónica, en donde pues de manera pues como cualquier número de un fabricante es ingresa opción 1, ingresa opción 2, ingresa opción 3, en donde pues después de cierto tiempo una persona los va a atender. Entonces lo que hacemos es evitar este dolor de cabeza o este tema tan engorroso para el administrador, y simplemente pues nos envían información a nosotros. Entonces eso es como un valor agregado que le brindamos directamente nosotros. Entonces, ya con eso, pues, damos por finalizada esta charla. Abro pues el espacio para que hagamos estas respectivas, o hagan esas respectivas dudas que tengan. Igualmente, al final de mi firma podrán ver mi correo electrónico, en donde pues podrán enviar estas consultas y yo me estaré resolviendo de manera efectiva. Igualmente, pues yo siempre tengo ese pensamiento de que realmente en este tipo de charlas son pocas las dudas que salen, sino las dudas se generan es en el momento de hacer todo este proceso de instalación, de migración. Entonces, si durante este proceso de migración van saliendo dudas, por favor no duden en escribirnos. Entonces, dejo el canal abierto para que por favor hagan sus preguntas. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Como lo decías, recuerden que pueden escribirnos por medio del chat y pues nos vamos comunicándola directamente a nuestro especialista. Entonces Alejandro, si gustas, esperemos un minuto y validamos si tenemos preguntas, ¿vale? Perfecto. Bueno, Alejandro, tenemos nuestra primera pregunta. Azucena nos pregunta, Alejandro, ¿cómo es el consumo de licencias? ¿Dónde las verificamos? Perfecto. En el momento de hacer la instalación, ya cuando se ha hecho el respectivo repliegue o despliegue, perdón, de los productos, aquí en la parte de paquete, perdón, de programas, de un segundo me vuelvo un par de slides. Nuevamente, ok, listo. Aquí en la pestaña de productos, aquí en la parte derecha, aparecerá la opción de crear informe. Entonces, cuando crean informe, hay aquí automáticamente se genera pues un punto exe,
en donde ya el usuario, perdón, el administrador va a poder identificar cuántas licencias han instalado, en cuáles IPs han instalado y qué nombre tiene cada una de esas máquinas. Entonces, así es la forma como se controla ese consumo de productos o de licenciamiento. Perfecto, Alejandro. No tenemos más preguntas por el momento, entonces no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta Ah, sesión. bueno, qué pena te interrumpo, Jonathan. Igualmente, Azucena, insisto nuevamente, el día de mañana tendré una nueva charla sobre el cambio de Share Device 1.5, en donde están nombrando sobre esos cambios de cómo se puede desactivar las licencias de las máquinas que se han dañado. Entonces, muy seguramente va a haber unos cambios también de qué manera ustedes pueden controlar, porque aquí ya van a explicar de manera activa en esta consola, no tanto por informe, sino de qué maneras, muy seguramente en la parte de usuarios aparecerá esa información, en donde ustedes ya van a poder tener un control más abierto sobre esto. Entonces, nuevamente, por favor, estén atentos como tal a estas actualizaciones, las cuales estaré enviando a los respectivos correos. Y si tiene que ver mucho sobre ese tema de control de licenciamiento, pues con mucho gusto también lo estaré actualizando. Entonces, Jonathan, qué pena te interrumpí. No, no te preocupes. Básicamente, como lo mencionaba Alejandro, cualquier información que ustedes requieran adicional o preguntas que surjan en el momento, pueden contactar al correo electrónico de Alejandro, que es alejandro.quevedo@softwareone.com, o pueden contactarnos a nuestro correo info.co@softwareone.com. De igual forma, los invito a visitar nuestro blog de tecnología de negocios. Allí también nos pueden contactar de la ventana Contáctenos. De igual forma, allí también van a encontrar la grabación de este webinar. Por si surgen algún tipo de dudas, esta grabación va a estar posteada allí el día de hoy. Entonces, ya para finalizar, los invito a diligenciar la encuesta que saldrá finalizando esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros. Y una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios. Muchas gracias, Alejandro, por apoyarnos. A ustedes muchas gracias por su atención y por su espacio. Que pasen un buen día. Vale, hasta luego. Hasta luego.